Capítulo 2. Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Disculpen la tardanza, espero que le vaya a gustar el capítulo. Para más información vayan al final. Hasta luego señorita Emily. Cuídense muchachos, se despidió la arcángel más joven del cielo, saludando a un grupo de jóvenes ganadores que, acompañados de sus padres, empezaron a retirarse del parque. La Serafín se encontraba dando un paseo en la principal metrópolis del cielo, sonriendo y saludando cálidamente a cada persona que se cruzaba. La felicidad prácticamente se desbordaba de ella a mares, alegrando a todo el que la veía. Acababa de levantarse hacía apenas unas horas, queriendo aprovechar el día al máximo antes de asistir a la reunión del consejo pactada para esa tarde, a la cual Sera le había informado temprano que tendría que asistir. Lo primero que hizo al salir de su hogar fue dirigirse a las puertas del cielo para ayudar a San Pedro con las almas recién llegadas de los ganadores. Siempre era necesaria una mano amiga para recibir a los recién llegados, pues no siempre los finales que tenían las almas eran los más pacíficos. La sensación de tranquilidad y alegría que expulsaba Emily gracias a sus dominios conceptuales mejoraba la aceptación de las almas al comienzo de lo que sería ahora sus nuevas vidas. Luego de haber ayudado a San Pedro por un tiempo, Emily procedió a dirigirse al hogar de Rafael. La morada de uno de los arcángeles mayores era un lugar que visitaba a menudo, era ahí a donde normalmente se dirigían las almas recién llegadas para hacerse evaluaciones y exámenes que verificaran sus condiciones mentales con el fin de prever cualquier reacción negativa. Con el paso de los eones, el lugar había adoptado una variedad de formas que distaban mucho entre sí con el fin de hacerlo más familiar para las nuevas almas que lo visitaban. En un principio pareciendo más un templo de los que se veían en la antigüedad, hasta modernizarse a lo que ahora se asemejaba a un hospital del mundo humano. Ahí tuvo la oportunidad de hablar con las almas bajo su cuidado para monitorear su progreso. Después de hacer sus rondas, decidió tomarse un momento para ir a buscar a su hermano y preguntarle de qué se trataba la reunión del consejo que se celebraría esa tarde. El arcángel Rafael era una figura reconocida en todo el cielo como el primer sanador de la existencia y, por eso, era respetado como una de las figuras más importantes del cielo, teniendo un rango destacado incluso entre los arcángeles. Antaño, era uno de los seres más hermosos de la creación. Su figura era igual de imponente que la de todas sus hermanas y hermanos, con una altura impresionante y un físico fornido. Su cabello era de un tono similar al de su hermano Miguel, pero con reflejos verdes, y sus ojos eran pozos de jade que dejarían en ridículo a la gema que fue nombrada en su honor. Generalmente vestía túnicas oscuras con toques verdes, las cuales, con el paso del tiempo, se fueron actualizando a ropas similares a las de un médico. Todo sobre él reflejaba a un ser majestuoso que rivalizaba en todos los sentidos con cualquiera de sus hermanos mayores, como Samael y Miguel. Hasta que llegó la caída. Rafael había sido creado con el propósito de brindar confort a los seres vivos, al igual que Samael, solo que en lugar de conducir las almas al descanso, las mantenía sanas y fuertes, curándolas de cualquier tipo de daño. Lo que, por otro lado, nunca estuvo destinado a pasar era que el universo fuera corrompido por el fruto. Desde el momento en que Eva mordió la manzana, el impacto en toda la creación no tuvo fin. Incluso con todos los esfuerzos de su padre, el daño ya estaba hecho y era imposible de reparar. Solo era posible encerrarlo físicamente en el espacio que posteriormente sería conocido como Gehenna. Al liberarse el poder del fruto, no solo la muerte y el odio fueron liberados al universo, sino también la peste y la enfermedad. Al igual que Azrael y Abadón, uno de los que peor sufrió las consecuencias de la caída fue Rafael, pues al ser su deber cuidar la salud de toda la creación, cada herida infligida en esta se vio reflejada en él. Al principio, el cambio fue lento, pero con el paso de los eones y el crecimiento de la humanidad, el mundo se vio cada vez más y más asolado por enfermedades. Al no estar destinado a pasar esto, Rafael no tenía forma de saber cómo contrarrestarlas. Por ese motivo, el arcángel entendió que la única forma de combatir la peste que asolaba el mundo era sufriéndola él mismo para aprender a contrarrestarla. Por eso fue con su padre, pidiéndole que le quitara 3 de sus milagros para así poder salvar a los humanos, pues si las cosas continuaban de esta manera su raza quedaría condenada a su extinción. El primero fue su inmunidad, para así poder ser afectado por las pestes.
El segundo fue su invulnerabilidad, que le evitaba sentir o sufrir cualquier tipo de daño físico, para así poder comprender y estudiar el daño que éstas infligían a los seres vivos en su propio cuerpo. Y el tercero fue su inmortalidad, para ver cuán extenso era el daño a las almas de los afectados al morir y renacer. Habiendo perdido estos tres milagros, el arcángel se dirigió a la tierra, donde empezó la labor que lo condenaría a un eterno sufrimiento. Aunque en un principio no entendía cómo algo en el mundo humano podría hacerle esa clase de daño a alguien como su hermano Será, le había explicado que la tierra que habitaban los humanos actualmente no se comparaba con su mundo primigenio. Esta, sin haber podido ser completamente terminada antes de que el mal se desatara en el universo, era un mundo lleno de peligros que habrían extinguido a los humanos actuales inmediatamente al habitar en ella. No solo conceptos como la gravedad o la atmósfera no habían sido completamente terminados de implementarse, sino que además las bestias que rondaban en ella eran seres con poderes que rivalizaban incluso con el de los mismos ángeles y que, al sufrir la corrupción del fruto, cambiaron sus comportamientos para siempre. Sumado a todo esto, la peste y la enfermedad que ahora la recorrían hacían de este mundo un lugar hostil. La única razón por la que Adán y Eva habían podido sobrevivir en aquel mundo era porque, a pesar de haber perdido su divinidad y la mayoría de las bendiciones del Señor, sus cuerpos seguían siendo el epítome de todo lo que debería haber sido la humanidad. Y aún así, a pesar de esto, el cambio de tenerlo todo en sus vidas con facilidad en el Edén al verse obligados a empezar a buscar sobrevivir por su cuenta, y el tener que hacer daño a todos aquellos seres que antaño fueron sus mejores amigos, los destrozó por completo. Lo peor fue cuando se dieron cuenta de que, con cada nueva generación de humanos, el poder del fruto se arraigaba más, y el poco de la gracia que tenían en su cuerpo los humanos se iba desvaneciendo en la nada. Si en la primera generación de humanos nacidos fuera del Edén, por cada 10 niños 2 morían por las condiciones en las que vivían, ese número solo fue aumentando cada vez más y más. Al llegar a la Tierra, Rafael empezó a enfrentarse a cada una de las pestes que la asolaban. Al haber renunciado a su inmunidad, su cuerpo empezó a enfermarse poco a poco. Gracias a haber perdido su invulnerabilidad, comenzó a estudiar sus síntomas y las consecuencias de estos, así como la forma de curarlos. Sin su inmortalidad, y con el paso del tiempo, su cuerpo empezó a deteriorarse, consumiéndose lentamente por la podredumbre hasta que llegó el día de su muerte. Incluso si nunca estuvo destinado a pasar, cuando un arcángel moría naturalmente, si su alma seguía siendo pura, volvía al mismo lugar del que había venido. El empíreo, el origen de la creación. Al resurgir de este, los ángeles renacían con nuevos cuerpos, los cuales se volvían inmunes al daño que les hubiera afectado anteriormente. Sin embargo, al haber renunciado a su inmunidad e invulnerabilidad, esto ya no se aplicaba a Rafael. Por eso, cada vez que renaciera, aunque se creara un nuevo cuerpo para él, el daño causado por la peste volvería a hacerse presente una y otra vez, al estar arraigado en su alma por culpa del fruto. Cada vez que renacía, el arcángel se dirigía inmediatamente a la tierra, donde se volvía a enfrentar a las pestes, muriendo una y otra vez, descubriendo cómo tratarlas y erradicándolas poco a poco con el paso de los milenios. A día de hoy, el resultado de aquel tormento era visible a simple vista, pues ya no quedaba nada de la apariencia una vez hermosa de aquel, salvo sus ojos de color jade. Aunque seguía teniendo la misma estatura y complexión, el cuerpo de Rafael se encontraba cubierto de heridas abiertas que supuraban y sangraban constantemente antes de cerrarse y volver a empezar el ciclo eternamente. Con el fin de no asustar a las almas de los recién llegados, llevaba siempre ropajes que cubrían por completo su cuerpo, junto a una máscara negra que cubría toda su cabeza, a excepción de sus ojos. Verdaderamente, los humanos modernos tenían que darle gracias a Rafael por sus vidas, pues las enfermedades que los asolaban hoy en día eran solo vestigios muy degradados de lo que alguna vez fueron. A ninguno de sus hermanos, incluyéndola a ella, les había importado realmente nunca su apariencia. Lo único que les importaba en realidad era intentar aliviar el dolor que sentía constantemente a causa de su sacrificio. Sacudiendo un poco la cabeza para dejar esos pensamientos de lado, la portadora de alegría se movió al centro de lo que más que un hospital era un hotel de 5 estrellas, en el cual se cuidaba a las almas que sufrieran cualquier tipo de problema en el paraíso.
Saludando al personal, mayormente compuesto por ganadores y uno que otro Eavenborn, Emily por fin llegó al estudio de su hermano, donde también se encontraba su asistente. Hola, Asa, ¿cómo estás hoy? Ante la alegre voz y el saludo repentino, la mujer de espaldas a Emily solo dio un sobresalto, dejando los papeles que estaba acomodando en el escritorio antes de voltearse a mirarla. Señorita Emily, ¿cómo está? Es un placer verla. La mujer que le hablaba era una nacida del cielo que había sido creada con las plumas de su hermano hacía mucho tiempo y que había servido como su ayudante y asistente personal desde el momento de su nacimiento. Al haber nacido directamente de una de sus plumas, su apariencia se asemejaba a la que una vez tuvo Rafael. Tenía un pelo rubio platino con reflejos verdes jade, junto a una cara con forma de corazón, ojos del mismo color que los de su hermano, solo que no tan brillantes, piel de porcelana y ropajes blancos con detalles verdes que hacían un marcado contraste con los de Rafael. Estoy bien, Asa, y ya te dije que dejes de decirme señorita, eres mayor que yo. Lo lamento, Emily, es la costumbre, mencionó riendo un poco ante la mirada algo exasperada de la más joven. Tu hermano no se encuentra en su estudio en este momento, está revisando a Chris. Al escuchar el nombre dicho, la alegría de Emily se atenuó un poco. Hoy, como esta es la última vez que lo vi, Rafael me dijo que había estado mostrando señales de mejora. Con una mira algo triste, la mujer solo pudo mirar con cansancio el suelo antes de responder. Lo estaba haciendo, pero acaba de tener una recaída esta misma mañana. Emily, entendiendo ahora la situación, reflejó la misma expresión de rubia mientras pensaba en qué decir a continuación. ¿Podría decirme en qué habitación están? Me gustaría hablar con ambos. Soltando un suspiro resignado, la mujer mayor solo atinó a responder con un rápido, ¿podrías decirme en qué habitación están? Me gustaría hablar con ambos. Soltando un suspiro resignado, la mujer mayor solo atinó a responder con un rápido. Habitación 345. Asintiendo agradecida, Emily se alejó con un rápido, habitación 345. Asintiendo agradecida, Emily se alejó de Asa, dejándola sola con su trabajo de nuevo. Tan solo un par de minutos más tarde, Emily llegó hasta una habitación marcada con el número 345, que se encontraba un poco alejada de los pasillos más concurridos del hospital. Esta zona era el lugar donde se encontraban las habitaciones con los pacientes más delicados de todo el lugar. Ellos eran atendidos personalmente por el propio Rafael al ser casos de alto riesgo, que podían hacerse daño tanto a ellos mismos como a las demás personas que los rodeaban. Tocando una par de veces la puerta, Emily escuchó una voz que la llamaba desde el interior invitándola a pasar. Abriendo la puerta, la vista que la recibió fue la de una habitación espaciosa con diversos muebles. Emily cerró suavemente la puerta detrás de ella y avanzó con cautela hacia el interior de la habitación. Lo primero que vio fue a Rafael, de pie al lado de la cama, con una mano colocada sobre la frente del paciente mientras murmuraba palabras apenas audibles. El arcángel vestía una túnica oscura con detalles verdes oscuros, y aunque su rostro estaba cubierto por la máscara negra que siempre llevaba, sus ojos de jade brillaban con una intensidad apagada. Sobre la cama, una figura frágil y delgada se encontraba recostada. Era un joven de apariencia humana, con el cabello desordenado y pálido como la nieve. Su piel estaba salpicada de moretones y cicatrices visibles incluso a través de las sábanas que cubrían su cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente, y su respiración era errática. Aún en reposo, su rostro estaba marcado por una expresión de dolor profundo, como si incluso el acto de dormir fuera una tortura. Chris Redford era un alma que había llegado al cielo hacía alrededor de 20 años, lo había conocido en la entrada del cielo cuando llegó al estar ayudando a Pedro. Su estado al llegar era uno de confusión y terror absolutos, por eso Rafael lo había traído aquí por primera vez, herido y temblando, demasiado débil para siquiera sostenerse en pie. Sabía exactamente por qué estaba aquí ahora, por qué estaba cubierto de heridas que no deberían existir en el cielo y por qué, a pesar de todos los esfuerzos de Rafael, seguía volviendo a esta habitación una y otra vez. Chris, él había sido víctima de uno de los peores destinos posibles. Su padre, no, el monstruo que debería haber sido su padre, lo había destruido mucho antes de que su cuerpo dejara de respirar. Desde que tenía memoria, Chris había sido tratado como si fuera menos que nada. Cada día, cada noche, cada momento de su existencia terrenal estuvo marcado por el dolor y el desprecio.
Cuando era niño, los gritos y los golpes eran casi constantes. No importaba lo que hiciera o dejara de hacer, siempre había algo por lo que su padre encontraba la excusa perfecta para castigarle. Y cuando los golpes no eran suficientes, las palabras tomaban su lugar, perforando su mente con un veneno que ningún ser humano debería ser capaz de producir. Pero lo peor era que no había escapatoria. Porque Chris lo amaba. Porque, en el fondo, una parte de él creía que merecía lo que le estaba pasando. Que si lo golpeaban, si lo insultaban, si lo destruían poco a poco, era porque él había hecho algo para merecerlo. Y esa creencia se arraigó tan profundamente en su alma que ni siquiera la muerte fue capaz de arrancarla de él. Hasta que llegó el día en que todo terminó. Emily cerró los ojos, recordando el tono apagado en la voz de Rafael cuando le contó cómo había terminado todo. Chris había matado a su padre. Por defensa propia. Después de que éste hubiera llegado al punto de casi matarlo dejando gravemente herido, incluso así, la culpa lo había consumido. La culpa de haber sobrevivido. La culpa de haber levantado la mano contra la persona que le dio la vida, incluso si esa vida estaba marcada por el dolor y el sufrimiento. La culpa de haber encontrado en la muerte el único camino hacia la libertad. Al intentar contar lo sucedido nadie le creyó. Lo culparon. Lo juzgaron. Y terminó su vida completamente solo en una celda, consumido por la culpa y la desesperación. Pero la muerte no había sido el final para él. En lugar de encontrar la paz, Chris fue recibido por Rafael, quien, como siempre, hizo todo lo que estuvo en su poder para ayudarlo a sanar. Pero incluso el poder del primer sanador de la creación no podía borrar algo que estaba grabado en el núcleo de su ser. Chris había llegado al cielo roto en cuerpo y alma, y aunque Rafael pudo curar las heridas de su cuerpo, las cicatrices en su alma permanecían, profundamente incrustadas en cada rincón de su existencia. El trauma que el muchacho había sufrido en vida era tan intenso que había quedado impreso en su propia esencia. Y cada vez que revivía esos momentos, cuando la oscuridad de sus recuerdos lo consumía, el dolor volvía a manifestarse físicamente en su cuerpo. Porque el alma no olvida. Porque incluso en el cielo, el cuerpo de Chris todavía recordaba cada golpe, cada fractura, cada herida. Y cada vez que el trauma lo atrapaba de nuevo, las heridas aparecían en su piel como si todavía estuviera bajo el yugo de su padre. No debería ser posible. Nadie debería ser capaz de ser herido en el cielo, pero Chris, él era diferente. Lo que le hicieron en vida fue tan cruel, tan devastador, que su propia esencia fue alterada. Su cuerpo, su mente, incluso su espíritu estaban condicionados para recibir dolor, para destruirse a sí mismo cuando la culpa y el miedo lo envolvían. Y aunque Rafael cerrara esas heridas una y otra vez, aunque cada vez que Chris despertara encontrara su cuerpo intacto, el dolor siempre volvía. Porque estaba en su alma. Y el alma es algo que ni siquiera Rafael puede sanar por completo. Por eso estaba aquí ahora. Porque esa mañana había tenido otra recaída, y como siempre, se había lastimado a sí mismo en el proceso. Emily no podía imaginar el nivel de desesperación y dolor que debía sentir para que su propio cuerpo reaccionara de esa forma. Pero lo que sí sabía era que, cada vez que esto pasaba, Chris regresaba un poco más frágil, un poco más roto. Y aunque Rafael nunca lo admitiría en voz alta, Emily sabía que su hermano estaba aterrorizado de que, algún día, el muchacho simplemente no se despertara. Mientras caminaba lentamente hacia la cama, Emily sintió que algo helado y pesado le oprimía el pecho. El dolor que Chris cargaba era tan vasto y tan profundo que incluso ahora, en el cielo, no había garantía de que pudiera salvarse. Rafael lo mantenía con vida, lo cuidaba, hacía todo lo posible para aliviar su sufrimiento, pero Emily podía ver en los ojos de su hermano que incluso él sabía que lo único que realmente podría salvar a Chris era un milagro que quizás ya era imposible de conceder. Emily cerró los ojos por un segundo, respirando hondo para calmarse antes de acercarse a la cama. Sus labios se tensaron en una línea delgada mientras miraba el cuerpo frágil y cubierto de heridas de Chris. Por un segundo, el dolor que sintió fue tan intenso que tuvo que morderse el interior de la mejilla para no dejar que las lágrimas salieran. Porque lo más cruel de todo esto era que Chris merecía estar bien. Merecía paz. Merecía felicidad. Pero incluso después de haber llegado al cielo, la vida todavía lo tenía atrapado en ese ciclo interminable de sufrimiento. Y lo peor de todo era que nadie, ni siquiera Rafael, sabía cómo romperlo. Lo dejé sedado.
Eso debería permitirle dormir al menos un día con tranquilidad. Por ahora, no hay nada más que podamos hacer, debemos dejarlo descansar. Las palabras de su hermano no lograron apartar la mirada de Emily del pobre muchacho acostado en la cama. Solo reaccionó cuando él se acercó y le puso una mano en el hombro en un gesto reconfortante. Con un suspiro, asintió lentamente y se alejó con él hasta la puerta de la habitación. Al salir, lo primero que hizo su hermano fue dirigirla hasta su estudio, indicándole que entrara mientras él hablaba con Asa para informarle de la situación. Emily se sentó en una de las sillas de la sala, esperando en silencio. Pasaron unos minutos antes de que Rafael regresara con 2 tazas de té, entregándole una a ella y quedándose con la otra. Por un tiempo, ninguno de los dos dijo nada. Ambos estaban sumidos en sus pensamientos, meditando sobre la situación del niño y lo que podrían hacer para ayudarlo. Finalmente, Emily rompió el silencio con voz queda. No hay nada que podamos hacer por él, Rafael. Su hermano no respondió de inmediato. Sus ojos se volvieron hacia el suelo y permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, exhaló un suspiro pesado antes de hablar. No lo sé, Emily. Su voz sonaba agotada. Ya hemos probado todo. Rafael alzó la mirada, pero no había luz en sus ojos esta vez. Hasta ahora, lo único que parece haber tenido algún tipo de efecto duradero en su condición, son las interacciones que ha tenido con Adán. Emily levantó la mirada, sorprendida. ¿Adán? Rafael asintió lentamente. Por alguna razón, cuando el muchacho está con él, parece calmarse. Lo ve como una figura paterna, como algo que podría reemplazar el vacío dejado por... Su voz se cortó un segundo, como si el solo hecho de mencionar al monstruo que lo destruyó lo enfureciera. El problema es que esa clase de contacto no puede mantenerse por demasiado tiempo ni de forma muy seguida. Emily frunció el ceño. ¿Por qué? Rafael pasó una mano por su cabello, en un gesto inusual para él. Porque cuando se da cuenta de que está reemplazando a su padre, comienza a sentir culpa. Y esa culpa lo destruye. Su voz bajó hasta volverse un murmullo apenas audible. Comienza a castigarse a sí mismo otra vez. Emily apretó con fuerza la taza entre sus manos. Por supuesto que se culparía a sí mismo con todo lo que había pasado. Para él, aceptar que alguien lo tratara con amabilidad, que alguien pudiera quererlo de verdad, era un acto de traición hacia el monstruo que lo crió. Aceptar el amor significaba aceptar que lo que le hicieron estaba mal, y eso era algo que Chris todavía no podía aceptar. Porque si aceptaba que lo que sufrió fue injusto, tendría que aceptar que todo el dolor que sufrió fue innecesario. Emily sintió que su garganta se cerraba. Miró a su hermano, esperando que él dijera algo que ofreciera al menos una pizca de esperanza, pero Rafael solo bajó la mirada hacia el suelo, en silencio. Incluso él no tenía una respuesta para esto. Y entonces, como si sintiera la tensión en la habitación, Rafael cambió de tema de repente. ¿Cómo te estás preparando para la reunión de hoy, Emily? Su voz fue tranquila, casual, pero Emily supo que era una distracción. Rafael no quería seguir hablando de Chris porque no había nada más que pudieran hacer por el momento. Emily salió de sus pensamientos, obligándose a responder. Estoy preocupada, Rafael. No recuerdo que Será me haya dicho algo con un tono tan estresado como el que escuché esta mañana. Anteayer me encontré con Adán en la oficina de Será, así que supongo que tendrá algo que ver, pero no me imagino qué pudo haberle dicho para dejarla en ese estado. A diferencia de su hermana, Rafael ya podía hacerse una idea de lo que había afectado a Será, pero, sabiendo con quién estaba hablando, decidió que lo mejor por ahora era fingir ignorancia ante los pensamientos que plagaban su mente. Bueno, sea cual sea el caso, Emily, lo descubriremos en un par de horas. No vale la pena preocuparse más por eso. Cuéntame, ¿cómo están Sebastián, John y Kazuma? Ante la pregunta de su hermano, la más joven se tomó un momento para reorganizar sus pensamientos antes de responder. Los 3 están mejorando. En comparación con hace unos meses, su estado mental ha avanzado bastante. Cada vez les resulta más fácil hablar con la gente y compartir con otras personas. Los otros chicos que ella cuidaba habían sufrido, sí. Sus vidas habían estado marcadas por el dolor y la desesperación. Pero no como Chris. Porque, al menos, ellos tenían la posibilidad de sanar, de cerrar las heridas que arrastraban desde la vida mortal.
Chris, en cambio, nunca parecía poder hacerlo. Rafael asintió levemente al escuchar la respuesta de Emily, pero su mirada seguía reflejando un cansancio profundo. Eso es bueno, es un alivio saber que al menos ellos están avanzando. Emily tomó un sorbo de su té, sintiendo como el calor recorría su cuerpo, pero no logró disipar la sensación de desesperanza que la envolvía. Sí, aunque todavía queda un largo camino para ellos, admitió, apoyando la taza sobre sus rodillas. Al menos ahora pueden hablar con otras personas sin entrar en pánico, y poco a poco están aprendiendo a confiar. Pero comparado con Chris, Rafael la observó en silencio durante unos segundos antes de hablar con un tono más suave. No es justo que los compares con él, Emily. Lo sé, susurró ella, con una sonrisa amarga. Pero no puedo evitarlo. Emily bajó la mirada hacia la superficie oscura del té, observando su propio reflejo distorsionado. A veces me pregunto si en verdad podemos hacer algo por él, susurró, más para sí misma que para Rafael. Si todo esto, si todo el esfuerzo que hemos puesto, en realidad sirve de algo. Rafael no respondió de inmediato. En su lugar, dejó su taza sobre la mesa con cuidado antes de exhalar un suspiro pesado. No lo sé, Emily. Emily cerró los ojos con fuerza. Era la verdad. Y dolía. Dolía más que cualquier otra cosa. El progreso de John ha sido impresionante, continuó Emily, tratando de concentrarse en algo positivo. Aunque al principio tenía miedo de salir, ahora ha empezado a mostrar curiosidad por lo que hay más allá de estas paredes. Rafael asintió lentamente, procesando la información. Eso es un buen signo. Si está buscando explorar el mundo por sí mismo, significa que está empezando a creer que hay algo más para él fuera del dolor. Emily se permitió una pequeña sonrisa ante esas palabras. Sí, y su perspectiva ha cambiado mucho desde que llegó. Antes, no podía imaginar un futuro. Ahora, al menos, tiene el deseo de descubrirlo. Sin embargo, mientras hablaba, su mente volvió inevitablemente a Chris. Él no tenía eso. No podía verlo. No podía imaginarlo. Para él, el mundo nunca fue más que un ciclo interminable de sufrimiento. Kazuma también ha estado progresando, agregó rápidamente, tratando de alejar los pensamientos oscuros. Ha comenzado a interactuar más con los demás sin sentirse abrumado. Antes, incluso un simple contacto visual lo hacía entrar en pánico. Ahora puede sostener una conversación sin huir. ¿Y Sebastián? Preguntó Rafael, con la voz más suave. Emily dudó un poco antes de responder. Él sigue siendo el más reservado de los tres, pero ha empezado a abrirse poco a poco. Ya no se encierra tanto en sí mismo, aunque todavía le cuesta confiar en las personas. Pero al menos está intentando. El silencio se instaló entre ellos de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que se compartía entre dos personas que entendían la carga que llevaban. Emily exhaló lentamente, dejando que la calma momentánea la envolviera. Pero, incluso con todo el progreso de los otros chicos, no podía ignorar la realidad de Chris. Él no estaba mejorando. Él no estaba intentando. Él solo estaba sobreviviendo. Y ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. Rafael, al ver a su hermana, solo pudo volver a suspirar antes de levantarse de su silla, acercarse a ella y darle un fuerte abrazo, acariciándole la espalda con ternura. Durante unos minutos, ninguno de los dos dijo nada, quedándose en un silencio cómodo. Después de un momento más, el mayor se separó ligeramente y le habló con suavidad. Emily, no hay nada que podamos hacer ahora. Solo el tiempo dirá qué pasará con Chris. Por ahora, regresa a tu casa y descansa un poco antes de la reunión. Yo tengo un par de cosas que hacer y te veré ahí más tarde. Ante las palabras de su hermano mayor, la más joven se quedó en silencio por un momento antes de levantarse de donde estaba sentada. Luego, se acercó nuevamente a su hermano y le dio un fuerte abrazo para despedirse. Sin ganas de regresar caminando, abrió un portal directo hasta su hogar y desapareció en él. Su hogar se encontraba en una de las tantas zonas residenciales de la metrópolis principal. Era un lugar espacioso, con varias habitaciones, una sala de estar, baños y una cocina amplia para cuando recibía visitas. Sin detenerse a mirar nada, se movió directamente desde la sala de estar hasta su habitación, dejándose caer en la cama con cansancio, sin siquiera cambiarse de ropa.
Tendría que dirigirse a la reunión del consejo en unas horas, así que, sin más, se acomodó y cerró los ojos, dejándose llevar por el sueño. 2 horas más tarde, donde Emily se despertó lentamente al escuchar el sonido de un timbre resonando en sus oídos. Con un largo bostezo y los ojos aún medio cerrados por la somnolencia, se incorporó despacio, intentando recobrar sus sentidos. Donde el sonido insistente del timbre la hizo espabilar del todo. Se reincorporó por completo y, al unísono de un sonoro "ya voy", salió de su habitación y se dirigió hacia la puerta principal de su morada. De todas las personas que esperaba ver detrás de esa puerta, la que encontró no era ni de lejos quien imaginaba. Adam. El primer hombre, vestido con su túnica blanca y sin su característica máscara LED, le sonrió suavemente antes de hablar. ¿Qué tal, Emily? ¿Cómo va tu día? Parpadeando un par de veces para asegurarse de que estaba viendo bien, la Serafín lo observó con evidente confusión antes de responder. ¿Qué estás haciendo aquí, Adam? Ante su pregunta, el primer hombre solo le dedicó una mirada algo decaída. Rafael me llamó y me contó lo de Chris. Quería venir a ver cómo estabas. Emily no supo qué responder de inmediato. Se quedó ahí, de pie, observando el rostro de Adam. Sin su máscara, su expresión era más fácil de leer, y lo que vio en sus ojos le resultó casi doloroso. La preocupación y entendimiento profundo, eran casi como si estuviera reflejando lo que ella misma sentía. Emily desvió la mirada y se apartó para dejarlo entrar. No tenías que venir, murmuró mientras cerraba la puerta tras él. Adam no respondió enseguida. En cambio, la observó con la misma mirada tranquila. Lo sé, dijo finalmente. Pero quise hacerlo. Emily suspiró y se frotó la sien. Estoy bien. Solo cansada. Mentira, replicó Adam, sin perder su tono sereno. Emily dejó escapar una risa seca y sin humor. Sí, bueno, no es nada nuevo. Caminaron hasta la sala, donde Adam tomó asiento en uno de los sillones mientras Emily se dejaba caer en el que tenía enfrente. Por un momento, solo se quedaron en silencio, hasta que finalmente, ella decidió hablar. Es frustrante, ¿sabes? Murmuró, cruzando los brazos. Cada vez que Chris parece estar mejor, cada vez que da un paso hacia adelante, algo lo arrastra de vuelta. Adam asintió, escuchando atentamente. Lo sé. Emily apoyó la cabeza en el respaldo del sillón, mirando hacia el techo. No es justo. No debería ser así. Él ya pasó por suficiente. Ya debería haber terminado, su voz se quebró en la última palabra. Pero no ha terminado, ¿verdad? Preguntó Adam, con suavidad. Emily apretó los dientes y negó con la cabeza. No, aún no. Adam se inclinó un poco hacia adelante, entrelazando las manos sobre sus rodillas. Hay heridas que el tiempo no puede curar por sí solo. Lo sé, susurró Emily. Pero, entonces, ¿qué podemos hacer? Hubo un momento de silencio antes de que Adam respondiera. Seguir estando ahí. Emily bajó la vista, sintiendo como su garganta se apretaba otra vez. ¿Y si no es suficiente? Adam le sostuvo la mirada con firmeza, sin titubear. Entonces seguimos intentándolo. Una y otra vez. Porque él lo merece. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso y asintió lentamente. Sí, lo hace. Adam se cruzó de brazos antes de continuar. Además de Chris, también necesitaba venir a hablar contigo sobre la reunión de hoy. Debería habértelo dicho antes, pero no había tenido tiempo hasta ahora. Pero primero, dime, ¿qué fue exactamente lo que te dijo Sera cuando te pidió que asistieras a la reunión? Emily parpadeó con confusión ante la pregunta. Se quedó en silencio por unos segundos antes de responder al fin. ¿Lo que me dijo Sera? Solo me mencionó que tenía que asistir a la reunión del consejo, pero no me dijo por qué. Solo que debía estar ahí. El suspiro de Adam fue audible mientras se pasaba una mano por el rostro, visiblemente cansado. Primero, ¿sabes quiénes asistimos a estas reuniones anuales y por qué nunca habías sido invitada a una? Esta vez, la respuesta de Emily vino inmediata negando con la cabeza rápidamente. Lo único que sé es que todos ustedes siempre se reúnen en estas fechas. Si no entiendo mal, el único ángel de alto rango que nunca asiste es Miguel, porque está custodiando el trono de padre. Pero respecto a por qué nunca había sido invitada, realmente nunca me lo había preguntado.
Adán guardó silencio por un momento, evaluando sus palabras antes de hablar de nuevo. Sus ojos se posaron en Emily con intensidad antes de formular su siguiente pregunta. Emily, ¿sabes cuáles han sido los momentos de mayor peligro en la creación? Más confundida que antes, la Serafín se tomó un instante para pensar, tratando de recordar las historias que Será le había contado hacía tanto tiempo. Creo que Será me había dicho que los momentos en los que la creación estuvo en más riesgo fueron la caída, la rebelión de los Grigori y la Gran Guerra. Emily no había estado presente en ninguno de esos eventos. Había sido creada por su padre varios milenios después. Todo lo que sabía de ellos eran fragmentos de historia que Será le había contado en raras ocasiones. Adán asintió levemente. Bueno, tengo que admitir que, por lo menos, Será te contó lo más importante. Pero aún así, hay un par de eventos más que no mencionaste. Emily frunció el ceño, su mirada inquisitiva instándolo a continuar. Adán solo suspiró antes de seguir hablando. Después de que Lucifer instara a mi ex esposa Lilith a abandonar el Edén, su partida marcó el inicio de una cadena de eventos que llevaron a la caída. Pero ese fue solo el primer golpe, explicó Adán con un dejo de melancolía en su voz. Emily lo observaba atentamente, sabía que la historia de la rebelión de Lucifer era una de las más contadas en los cielos, pero nunca había escuchado mucho sobre Lilith. La rebelión de los Grigori fue el segundo gran desastre, continuó Adán. Ángeles que debían vigilar a la humanidad, corrompidos por el deseo y el orgullo, traicionaron su propósito y desataron el caos en la tierra. Sus hijos, los Nepilim, casi destruyeron el equilibrio del mundo. Emilia asintió con lentitud. Será le había constado lo suficiente sobre Samzaya y Azazel y las consecuencias que tenía el que un ángel se dejara llevar por el pecado. Luego, prosiguió Adán, vino la Gran Guerra, fue el momento donde todo lo que conoces hoy estuvo a punto de dejar de existir. Emily frunció el ceño, lo más que le habían contado sobre la guerra es que fue un conflicto que duró años, pero nunca le habían hablado realmente sobre lo que había pasado. ¿A qué te refieres?, preguntó con cautela. Adán la miró con seriedad antes de continuar. Después de la rebelión de los Grigori y su expulsión al infierno, hubo un período de aparente paz. Seguíamos lidiando con las consecuencias de aquellos eventos, pero nunca imaginamos lo que vendría después. El aire pareció volverse más pesado de repente. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda y, por primera vez, ya no estaba tan segura de querer continuar con aquella conversación. Lucifer, los pecados capitales, Azazel, Samzaya, y los archidemonios. Todos ellos reunidos con un solo propósito en común: escapar del infierno. Adán hizo una pausa deliberada para darle tiempo a Emily de asimilar aquella información. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, ella lo interrumpió. ¿Archidemonios? Son la evolución de los Overlords, monstruos que han acumulado suficientes almas para convertirse en fuerzas de la naturaleza. Su poder es inmenso, lo suficiente como para enfrentarse a ángeles de hasta 6 alas, o más. El impacto de sus palabras dejó a Emily en blanco por un momento. Sabía de la existencia de los señores supremos. Será le había hablado de ellos alguna vez, explicándole cómo ciertos demonios, al consumir almas, se volvían cada vez más poderosos. Pero jamás imaginó que alguno pudiera llegar a tal nivel. ¿Por qué nunca había escuchado antes de ellos? Adán la observó en silencio por un momento antes de responder con voz firme. Porque todos y cada uno de ellos fueron exterminados, y sus almas borradas de la existencia. La simpleza con la que Adán lo dijo la dejó conmocionada, dándole espacio para continuar hablando. Con todos los enemigos de la creación reunidos en un solo lugar, comenzaron a armar sus ejércitos. Poco a poco, cada vez más almas llegaban al infierno. El pecado se extendía por la tierra hasta tal punto que ya no quedaba casi ningún humano puro en la tierra. Sodoma, Gomorra y muchos otros ejemplos solo mostraban el declive de la humanidad. Llegó un punto en que en todo el planeta solo existían unos pocos humanos que no estuvieran corrompidos por el pecado. La mayoría de mis descendientes solo eran sombras de lo que fueron alguna vez. Sumado a que todavía quedaban algunos Nephilim vagando por el mundo, se tuvo que tomar una decisión: limpiar la tierra para permitir que los pocos humanos no corrompidos pudieran volver a poblarla. Adán hizo una pausa antes de pronunciar las siguientes palabras con solemnidad. El diluvio.
Emily sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Como casi todos conocía la historia, pero nunca la había escuchado ser mencionada más que de pasada. Irónicamente, los últimos humanos puros venían del linaje de uno de mis hijos mayores. ¿Puedes adivinar de quién? La sonrisa torcida en el rostro de Adam solo aumentó la tensión en la habitación. Emily, que aún intentaba procesar todo lo que había escuchado, solo pudo pensar en una respuesta. ¿Los descendientes de Abel? Adán negó con la cabeza, su expresión tornándose más sombría. No. Fueron los hijos de Caín. Emily parpadeó, sorprendida por la respuesta. Durante toda su vida, le habían enseñado que Caín era el pecador, el condenado, el asesino de su hermano. No entendía cómo su linaje de entre todos los demás podía ser el último considerado puro. Adán percibió su confusión y suspiró. El mundo en el que vivimos no es blanco y negro solamente, Emily. Los humanos pueden ser capaces de grandes actos de maldad, sí, pero también de bondad. Caín cometió un crimen imperdonable, pero su descendencia no estaba necesariamente condenada. Entre sus hijos hubo quienes buscaron redimirse, quienes resistieron la corrupción del pecado. Y cuando llegó el diluvio, fue Noé, uno de sus descendientes, quien encontró gracia ante los ojos del Padre. Emily tragó saliva. Le costaba procesarlo. Entonces, ¿el diluvio no fue solo un castigo? No. Fue una oportunidad. Un reinicio. Pero incluso después de que las aguas se retiraron y la humanidad tuvo una segunda oportunidad, el pecado nunca desapareció. Es parte de la naturaleza humana. Y por eso, el conflicto entre el cielo y el infierno nunca terminó. Incluso si logramos nuestro objetivo con el diluvio, lo único que hicimos fue llenar aún más el infierno. En un solo momento, la avalancha de almas fue tan colosal que surgieron nuevos archidemonios de la noche a la mañana, y los más antiguos se volvieron aún más poderosos. Adán hizo una pausa, permitiendo que Emily asimilara sus palabras antes de continuar. Imagínalo, un infierno en la cúspide de su poder, con cientos, quizás miles de archidemonios, y aún más señores supremos, todos ellos imbuidos con el poder de los caídos, los pecados y los Nephilim. Un ejército colosal con un solo enemigo en mente: el cielo. Emily sintió un nudo en la garganta, pero no interrumpió. Ojalá pudiera decir que nos atacaron en ese mismo instante, prosiguió Adam, con un deje de amargura en la voz, pero lo cierto es que esperaron. Se prepararon. Dejaron que la humanidad se repoblara. Durante años permanecieron en las sombras, creciendo, acumulando fuerzas. Y cuando llegó el momento, desataron su ofensiva. Adán tomó aire antes de pronunciar las siguientes palabras con gravedad. En un solo día, miles de portales se abrieron repentinamente en la tierra. De ellos salieron millones de demonios menores y nacidos del infierno, todos bajo el mando de los archidemonios y la nobleza infernal. Emily sintió cómo el horror se apoderaba de ella. Nada de lo que Sera le había contado sobre la guerra se comparaba con lo que estaba oyendo ahora. Torturaron, violaron y masacraron todo a su paso. El mismo día que abrieron los primeros portales, Adán se detuvo, como si las palabras pesaran demasiado en su lengua. Emily solo pudo mirarlo, aterrorizada por lo que estaba a punto de escuchar. Miles de vidas habían sido cegadas, y a miles más sus almas les habían sido arrebatadas. Una mirada lejana se posaba ahora en el rostro de Adán. Sus ojos, vacíos, parecían ver a través del tiempo, perdidos en aquellos recuerdos que nunca lo habían abandonado. Aunque todavía horrorizada, Emily notó la tristeza y el arrepentimiento que emanaban de Adán a raudales. La sensación de pesadez en el ambiente era casi sofocante. Inquieta y sintiendo la necesidad de romper el silencio, tragó saliva y, con voz suave, murmuró: Adán. Por un momento no dijo nada, pareciendo ni haberla escuchado, hasta que sacudió lentamente su cabeza para despejar su mente de los recuerdos. Finalmente, con un lento movimiento de cabeza, Adán pareció regresar al presente. Inspiró profundamente antes de continuar. Cuando comprendimos la magnitud del desastre que habían provocado los demonios, no hubo tiempo para dudar. Todos tus hermanos y yo nos preparamos para la guerra. En aquel momento, las huestes del cielo no eran tan numerosas como ahora. Nunca habíamos considerado la posibilidad de que el infierno se atreviera a lanzar un asalto total contra la creación. Pero cuando los portales se abrieron y la tierra se convirtió en un campo de exterminio, no hubo alternativa.
Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda al imaginarlo. Será nunca le había contado la guerra con tanto detalle. Fue entonces cuando recurrimos al único método que teníamos para reforzar nuestras filas de inmediato, prosiguió Adán. Mediante nuestras propias alas, cada uno de nosotros creó una nueva legión de ángeles, otorgándoles parte de nuestras habilidades y esencia. En menos de un día, el cielo tenía un ejército digno de presentar batalla. Hizo una pausa antes de continuar con voz solemne. Las legiones más poderosas y numerosas fueron las forjadas por las plumas de Miguel y Camael. Heredaron su destreza y su furia en combate, aquellos ángeles se convirtieron en los guerreros más diestros que jamás han existido. Se enfrentaban a los demonios en combates cuerpo a cuerpo, destruyendo sus ejércitos con una ferocidad sin igual. Las huestes de Gabriel sirvieron como avanzada y exploradores, continuó. Los ángeles bajo su mando se infiltraban en territorio enemigo, obteniendo información vital y anticipando sus movimientos. Las legiones de Abadón y Azrael, en cambio, se convirtieron en los ejecutores de la guerra. Donde ellos pasaban, solo quedaba la desolación. Por otro lado, estaban los que sostenían la estructura del ejército. Rafael comandó una legión de sanadores, aquellos que curaban a los caídos y aseguraban que las fuerzas celestiales pudieran seguir luchando. Jopiel y Metatron fueron los encargados de reunir y analizar la información en el campo de batalla, convirtiendo el caos en estrategia. Las legiones de Serapiel y Zadkiel se encargaron de la logística, asegurando que cada ángel estuviera donde debía estar y que las fuerzas estuvieran bien coordinadas. Sin embargo, todo ejército necesita armas. Y fue a mí a quien se le encomendó esa tarea. Emily parpadeó, sorprendida. ¿Tú fabricaste las armas? Adán asintió. En mi tiempo viviendo en la Tierra, descubrí muchas cosas. Una de ellas fue la forja. En ese momento era un oficio muy necesario, ya que fue lo que nos permitió crear las armas gracias a las que pudimos sobrevivir tanto tiempo. Cuando llegué al cielo, nunca de practicar el oficio se había convertido en una parte natural de mi rutina durante muchos años para dejarlo sin más. Cuando empezó el conflicto ya tenía muchas armas almacenadas que nunca pensé que tendría que usar hasta ese día, que habiendo sido creados en cielo con minerales celestiales, lo único que hizo falta fue que tus hermanos y hermanas las llenaran con bendiciones para que se volvieran armas perfectas contra los demonios. A partir de ese momento, continuó él, el cielo no solo tenía un ejército. Tenía un ejército listo para enfrentar al infierno. Lo primero que hicimos fue desplegar a nuestros exploradores, tanto en la tierra como en el infierno. Su tarea era localizar cada portal, cada punto de reunión donde los demonios se congregaban. Necesitábamos conocer sus movimientos antes de lanzar nuestro ataque. Una vez que estuvimos preparados, las legiones descendieron, una a una, sobre los ejércitos del infierno. Lo que siguió fue una masacre. Emily sintió la tensión en la voz de Adán, como si cada palabra pesara con el recuerdo de aquel conflicto. Ninguno de nosotros tenía un verdadero dominio sobre el arte de la guerra. Éramos grandes luchadores, sí, pero jamás habíamos participado en una guerra de esta escala. En cambio, para los demonios, la guerra era su existencia misma. Hizo una pausa, su mirada fija en un punto lejano. Al principio, nuestras victorias fueron arrolladoras. Arrasamos con sus ejércitos y destruimos la mayoría de los portales que conectaban el infierno con la tierra. Pero con el paso del tiempo, ellos comenzaron a adaptarse. Emily sintió un escalofrío. Cambiaron sus estrategias. Adoptaron tácticas de guerrilla, se infiltraron entre nosotros, nos tendieron emboscadas. Cada vez que uno de los nuestros descendía personalmente a la tierra, sus mejores combatientes simplemente desaparecían en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Adán suspiró, su expresión cargada de amargura. Así fue como, a pesar de que ganamos las primeras batallas en la guerra y destruimos incontables demonios, poco a poco comenzamos a perder. Por cada 200 demonios que caían en batalla, 100 de los nuestros también perecían o quedaban gravemente heridos. A pesar de que creábamos nuevos guerreros constantemente, nunca logramos igualar su número. La marea del infierno era inagotable. Adán hizo una pausa, su expresión sombría. Intentamos salvar a tantos humanos como pudimos, refugiándolos en fortalezas protegidas por nuestras legiones. Pero los demonios no tardaban en encontrarlos. Siempre atacaban donde sabían que dolería más.
No solo querían la victoria, querían quebrarnos. Luchamos bajo ese patrón durante años, hasta que la población humana en la Tierra se redujo a menos de la mitad. Fue entonces cuando comprendimos la verdad: si seguíamos a la defensiva, nuestro destino estaría sellado. Su mirada se endureció. Así que tomamos la decisión que cambiaría el rumbo de la guerra. Atacar el infierno directamente. Nos habíamos preparado durante mucho tiempo. Descendimos con lo mejor de nuestras legiones, dispuestos a ponerle fin a todo de una vez por todas. El problema, continuó Adam, con voz pesada, fue que ellos ya nos estaban esperando. Un sentimiento de pesadez la recorrió al escuchar esas palabras. Había un traidor en nuestras filas. Adán apretó los puños. Uno de los tronos llamado Paimon. Alguna vez uno de los nuestros, un ángel con gran poder solo por debajo del de los arcángeles, que sería después conocido como el rey de los Goetia, en secreto había caído bajo las mentiras del infierno hacía incontables siglos. Él, y otros agentes durmientes, habían estado esperando su momento. Y nos vendieron. Emily conocía la historia sobre los caídos, pero no podía imaginarse cómo alguien podría renunciar a Luz de Padre y menos aún una de sus primeras creaciones, como lo fueron los tronos y todos los demás que los seguirían después. Así descendimos al círculo del orgullo, donde hordas interminables de demonios nos esperaban. Cientos de archidemonios lideraban sus fuerzas, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no encajaba. Lucifer no estaba. Tampoco los 7 pecados capitales. Adán cerró los ojos por un momento, como si reviviera la desesperación de aquel instante. Algo iba terriblemente mal. Con un mal presentimiento, nos apresuramos a regresar al cielo, y ahí vimos la trampa en la que habíamos caído. El rostro de Adán se ensombreció aún más con solo decir esas palabras. Mientras luchábamos en el infierno, la mitad de las fuerzas demoníacas habían atravesado nuestras puertas, abiertas desde adentro por los traidores. La otra mitad había descendido a la tierra, y masacrado a todos los que dejamos atrás para protegerlos. Emily sintió que la sangre se le helaba. Los ejércitos infernales arrasaban la tierra sin resistencia. Archidemonios redujeron nuestras tropas a cenizas. Y en el cielo, Lucifer, los pecados y sus guerreros más poderosos destruyeron nuestro hogar. El silencio que siguió era denso, cargado con un sentimiento antiguo de desesperación y amargura. Y como si eso no fuera suficiente, susurró Adam, fue entonces cuando estalló el conflicto dentro de nuestras propias filas. Emily apenas pudo respirar. Los traidores revelaron sus verdaderos colores y, sin vacilación, comenzaron a asesinar a sus antiguos hermanos. Lo primero que hicimos al llegar fue acabar con los traidores. Pero no eran estúpidos. Sabían que, tarde o temprano, los atraparíamos, así que optaron por tácticas relámpago, atacando con brutal precisión y asesinando a tantos de sus antiguos compañeros como pudieron antes de desaparecer. Para cuando logramos erradicarlos, la mayoría de nuestra élite estaba muerta. Solo unos pocos sobrevivieron al ataque inicial. Sin tiempo que perder, Uriel, Jopiel, Metatron y Zadkiel descendieron a la tierra, intentando defender los pocos asentamientos que quedaban en pie y reunir a los últimos supervivientes. Mientras tanto, Miguel, Camael, Abadón, Azrael, Serapiel y yo nos dirigimos al corazón del problema: recuperar el cielo. Entramos con furia, destruyendo todo lo que se interponía en nuestro camino. Pero ya era demasiado tarde. Todos los defensores habían caído. La masacre no tenía precedentes. Las creaciones más antiguas de nuestro padre perecieron ese día. Muchos de mis primeros hijos también. Aunque lucharon con valentía, solo unos pocos lograron sobrevivir ocultándose entre las ruinas. Lucifer y sus aliados lo habían arrasado todo. Lo único que quedaba intacto era el foso de las almas, donde los últimos supervivientes se habían refugiado desesperadamente, y el trono de nuestro padre, aún resguardado por los pocos guardianes que permanecían en pie. Nos dividimos en 2 grupos. Miguel, Camael y yo nos dirigimos al trono, mientras que los demás corrieron al foso. Cuando llegaron, se encontraron con Mammon, Asmodeo y Belcebú, quienes intentaban abrirse paso a la fuerza. Si hubieran tardado un poco más, los demonios habrían conseguido su objetivo. Pero lograron llegar a tiempo. La batalla fue feroz, pero finalmente los forzaron a retroceder al infierno. Mientras tanto, nosotros alcanzamos el empíreo. Las puertas del trono ya habían sido profanadas.
Lucifer y sus acompañantes se enfrentaban a los tronos y querubines que, con despersonalización, seguían custodiándolo. No dudamos. Miguel, sin titubear, se lanzó contra quien alguna vez fue su hermano. Nosotros hicimos lo mismo contra el resto. Fue una batalla sangrienta. Miguel logró derrotar a Lucifer. Nosotros conseguimos repeler a sus aliados. Los obligamos a retirarse. Pero cada victoria tenía su precio. Cada bando había pagado con incontables vidas. Después de todos los que perdimos, el cielo nunca volvería a ser el mismo. Después de hacer un conteo de todos los fallecidos, nos dimos cuenta de que más del 80% de nuestras fuerzas habían sido completamente aniquiladas y, peor aún, la población humana había disminuido a menos del 20%. Sin más opción, Miguel, Gabriel y yo tomamos una decisión. No podíamos permitir que esta masacre continuara. Así que para evitar que los demonios tuvieran el tiempo suficiente para reorganizarse y lanzar otro ataque, decidimos que iríamos al infierno nosotros mismos y pondríamos fin a esta guerra de una vez por todas. Mientras tanto, los demás se encargarían de proteger tanto el cielo como la tierra para evitar que una tragedia como la que acababa de ocurrir volviera a repetirse. Al llegar al infierno, los demonios nos recibieron con toda su furia. Lucifer, los pecados capitales, los Grigori, los Nefilim, los Goetia, los archidemonios y los nacidos del infierno, todos ellos, y más, se abalanzaron contra nosotros como una marea interminable de muerte y oscuridad. Nos abrimos camino entre la masacre sin detenernos, sin poder darnos el lujo de detenernos, a pesar del dolor y las pérdidas. Nuestra cruzada se prolongó por días, quizás semanas, en una vorágine de sangre y fuego. La única razón por la que logré salir con vida del infierno fue porque tus hermanos, al tener que quedarse para así proteger a la tierra y al cielo, me otorgaron sus bendiciones, aumentando mis poderes más allá de sus límites naturales. Sin ellos, no estaría aquí para contarte esta historia. Los demonios continuaron atacándonos, incansables, pero por alguna razón que desconocíamos en ese momento, ellos nos atacaban de uno en uno y cuando los derrotábamos los que no habían luchado se retiraban más y más hacia las profundidades del infierno. Con cada retirada, volvían con más poder, con más fuerzas, como si algo los alimentara y reforzara sus poderes. Fuimos descendiendo por cada uno de los círculos del infierno, y aunque no logramos derrotar sus principales potencias, sí logramos exterminar poco a poco a sus lugartenientes y comandantes, Belial, Astaroth, Gremori, Baal, Mefisto, nombres que el mundo todavía recuerda e incluso teme hasta el día de hoy. Uno a uno cayeron, pero el infierno nunca dejaba de escupir más horrores contra nosotros. Cuando alcanzamos el círculo de la pereza, fue cuando descubrimos la verdad. La razón por la que los demonios habían sido capaces de romper la realidad y abrir portales hacia la tierra y el cielo con tanta facilidad. En las profundidades del abismo, más allá de lo que creíamos conocer, había un octavo y noveno círculo. Eran lugares que no debería existir, heridas abiertas en la creación misma. Fue allí donde Padre, tras la caída, selló el poder del fruto del conocimiento del bien y del mal. Se suponía que era un sello perfecto, impenetrable, inaccesible incluso para nosotros los ángeles. Pero, de alguna manera, el fruto logró expandir su influencia a través del infierno, corrompiendo aún más a sus habitantes y dándoles el poder de alterar la realidad misma. Los demonios no solo estaban huyendo de nosotros, estaban regresando al noveno círculo para absorber más y más poder. Cada vez que los obligábamos a retirarse, volvían más fuertes, más terribles. Cuando llegamos al noveno círculo, al que luego llamaríamos el círculo de la traición, ya estábamos agotados. Habíamos luchado durante semanas sin descanso, y aunque Miguel y Gabriel se encontraban en mejor estado que yo, incluso ellos estaban al borde del colapso. En ese lugar se encontraban reunidos los seres más poderosos del infierno, aquellos que habían alcanzado el pináculo de su existencia. Todos estaban allí. Los pecados capitales, los Grigori caídos, los Nefilim, los demonios de la Goetía, los archidemonios y los nacidos del infierno. Unidos, eran más fuertes que nunca, una manifestación abrumadora del caos y la destrucción. La batalla campal que se desató en aquel lugar, no creo poder olvidarla jamás. Estuve al borde de la muerte incontables veces, al igual que tus hermanos.
Fue solo cuando nos vimos acorralados, rodeados por enemigos en todas direcciones, con ríos de sangre hasta nuestras rodillas y montañas de cadáveres a nuestros pies, y con la desesperanza pesando sobre nosotros, que vislumbramos un rayo de esperanza. El resto de tus hermanos y hermanas no se quedaron de brazos cruzados mientras nosotros atravesábamos el infierno. Mientras luchábamos en las profundidades, ellos trabajaron sin descanso para construir defensas tanto en el cielo como en la tierra, protegiendo a los sobrevivientes de la devastación. Cuando finalmente lograron fortificar ambos reinos, comenzaron a restaurar sus legiones. Pero no solo las recuperaron, las hicieron aún más grandes y poderosas, superando en número a las originales. Cuando estuvieron listos, descendieron. Aparecieron a través de cientos de portales que se abrieron por todo el anillo, un despliegue de luz y poder que hizo temblar hasta las mismas entrañas del abismo. A la cabeza del renovado ejército iban tus hermanos, con la esperanza de salvarnos y, finalmente, poner fin a esta masacre. La verdadera batalla final de la guerra comenzó en ese momento. El combate que se libró aquel día fue el peor que he presenciado en toda mi existencia. La vida y la muerte se entrelazaron hasta volverse una sola, y hasta el día de hoy, muchas de las heridas de esa contienda siguen abiertas. Todos estuvimos al borde de la caída, pero al final, logramos someter a todos nuestros enemigos. Sin embargo, la única razón por la que los demonios aún existen es porque no pudimos acabar con sus existencias sin consecuencias. El problema era que, al ser nosotros las primeras creaciones en el cielo, ninguno de los nuestros podía morir de forma definitiva. A todos se nos había concedido, aunque fuera en pequeñas cantidades, dominio sobre el universo. Es por eso que si por ejemplo Lucifer hubiese muerto, todas las estrellas y mundos que él había creado habrían desaparecido del firmamento con él, provocando un desastre inimaginable. En el caso de los pecados capitales, tampoco podíamos exterminarlos. Ellos no eran solo demonios poderosos, sino la representación física y conceptual de los males de la humanidad. Mientras mis hijos continuaran existiendo, el pecado seguiría arraigado en ellos, y por lo tanto, su manifestación jamás desaparecería. De la misma manera, el infierno no podía ser destruido mientras el pecado continuara existiendo en la humanidad. Al final de la batalla, con los demonios derrotados, tomamos medidas para evitar que algo similar volviera a suceder. La entrada al anillo de la traición fue destruida por completo y sellamos cada uno de los accesos para que ningún ángel o demonio pudiera volver a entrar. Además, con la ayuda de todos los arcángeles, creamos un guardián que permanecería ahí por toda la eternidad, asegurando que el poder oculto en ese lugar nunca cayera en manos equivocadas. A los traidores se les despojó de su gracia divina y nunca más se les permitió sentir la luz del Señor. Los pecados fueron sellados para impedirles usar sus verdaderas formas, dejándolos como simples cascarones de lo que alguna vez fueron. Lucifer sufrió un castigo aún mayor. Se le arrancaron las alas que alguna vez lo marcaron como ángel y su verdadera forma fue sellada para que nunca más pudiera volver a utilizarla. Cualquier vestigio de misericordia que Padre alguna vez tuvo con él fue borrado, dejándolo como una sombra de lo que en el pasado fue la gran estrella de la mañana. Solo quedaba un problema más: los archidemonios. A diferencia de los demás, ellos no eran creaciones antiguas de Padre, lo que significaba que sí podían ser eliminados. Representaban un riesgo demasiado grande, pues al haber heredado parte del dominio sobre la tierra, aún podían abrir portales y mantener su influencia en el mundo de los vivos. Por ello, sus almas fueron completamente destruidas, junto con todas las que estaban enlazadas a ellos. El precio de todo esto fue inimaginable. Una cantidad incalculable de vidas se perdió aquel día y muchas más almas fueron borradas de la existencia misma. Emily sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su estómago se revolvió ante la idea de millones de almas simplemente desapareciendo. No condenadas, no en sufrimiento, sino completamente aniquiladas. La magnitud de la masacre la dejó sin palabras. Emily, te cuento todo esto para que entiendas por qué hacemos lo que hacemos. Para que no te sorprenda lo que vamos a discutir en la reunión, dije con voz firme, observándola de reojo. Cada año, para evitar el surgimiento de nuevos archidemonios, yo, junto con los restos de mi antigua legión, nacidos del cielo y almas humanas, descendemos al infierno para exterminar parte de la población y evitar que una nueva guerra estalle.
Emily me miró con incredulidad, con un atisbo de dolor y traición en sus ojos. Entonces, cuando me dijeron que ayudaban a los demonios, ¿era mentira? Emily sintió que el peso del aire a su alrededor se volvía insoportable. Se obligó a tragar saliva y preguntó con voz temblorosa. ¿Por qué? Adán la miró fijamente, su expresión era inescrutable. Había vivido demasiado tiempo, había visto demasiadas cosas como para que su corazón dudara de la decisión que habían tomado siglos atrás. Porque es necesario, respondió con calma. La guerra nunca terminó, Emily. Solo quedó en un punto muerto hasta ahora. La joven apretó los puños, luchando contra la sensación de vacío en su pecho. Pero, ¿matar a inocentes para evitar que surjan más demonios? ¿Eso no los convierte en lo mismo que ellos? Adán cerró los ojos por un momento, como si estuviera cansado de explicar lo mismo una y otra vez. No hay inocentes en el infierno, dijo al fin. No después de tanto tiempo. Acercándose a ella, la miró fijamente a los ojos antes de hablar con suavidad, pero con firmeza a la vez. Emily, yo una vez pensé lo mismo que tú. Creí que todos mis hijos podrían ser salvados, que podríamos encontrar una mejor manera de seguir adelante, pero todo lo que eso me trajo fue la muerte de más y más de ellos. Descubrí que no había forma de protegerlos a todos y que tendría que elegir a quienes salvar. Hizo una breve pausa antes de continuar, con un tono cargado de dolor pero también convicción. A los que rechazaron todas las enseñanzas de nuestro Padre y disfrutaban del dolor de los demás, o a las víctimas. Padre nos dio a todos el libre albedrío, nos permitió elegir nuestro camino, y cada uno debe hacerse responsable de sus acciones, para bien o para mal. He visto a niños que, a pesar de crecer en medio de la maldad, aprendieron y escogieron no repetir los mismos errores, convirtiéndose en mejores personas. Así como también he visto a niños que, aun con padres amorosos, eligieron hacer daño sin razón alguna. Adán suspiró con pesadez, desviando la mirada por un instante, reviviendo cada momento y decisión que lo había atormentado por milenios. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, Emily. No importa cuánto lo intentes, si un alma ha elegido el hacer y no tiene intención de cambiar, entonces es imposible forzarla a ver la luz. Emily frunció el ceño, aún sin estar completamente convencida. Pero, ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Cómo sabes que no había esperanza para ellos? Los ojos de Adán se oscurecieron, reflejando siglos de conocimiento y pesar. Porque lo intenté. Los busqué, les hablé, les di segundas oportunidades, y lo único que hicieron fue escupir en la misericordia que se les ofrecía. Vi cómo se regocijaban en su propia crueldad, cómo elegían la destrucción una y otra vez. Al principio, quise creer que si les daba más tiempo, si les mostraba suficiente compasión, cambiarían. Pero no lo hicieron. Emily sintió un nudo formarse en su garganta. Entonces, ¿crees que algunos simplemente están destinados a la condenación? Adán la miró con tristeza, pero sin titubear. No creo que sea destino, Emily. Es elección. El silencio se instaló entre ellos, pesado como una losa. La verdad en las palabras de Adán la golpeó con fuerza, dejándola sin una respuesta inmediata. Emily bajó la mirada, sintiendo como una sensación de impotencia la invadía. Yo necesito algo de tiempo para pensar en esto. Su voz apenas fue un susurro, pero Adán la escuchó con claridad. No la presionó, solo asintió con comprensión. Tómate el tiempo que necesites, dijo con solemnidad, aunque su mirada reflejaba el peso de incontables milenios de las mismas dudas. Pero ahora debemos asistir a la reunión. Emily levantó la vista, todavía sumida en sus pensamientos, y sin decir más palabras solo asintió lentamente. Adán le dedicó una última mirada antes de girarse hacia la puerta. Vamos, los demás ya nos esperan. Sin decir nada más, Emily lo siguió, tratando de apartar por un momento las preguntas que inundaban su mente. Final del capítulo. Hola amigos, espero que les haya gustado este nuevo capítulo. Me esforcé mucho para hacerlo. Como se habrán dado cuenta, tuvimos un cambio de perspectiva hacia la portadora de la alegría. Decidí estructurar el capítulo de esta manera porque quería mostrar los puntos de vista de otros personajes y así ampliar un poco más la historia. Supongo que habrán notado que hay muchas cosas que solo menciono de pasada y que no exploro mucho, pero para que lo tengan en mente, tengo pensado hablar de todo lo que no se dijo aquí en los próximos capítulos, a través de flashbacks.
Y por cierto, hay otra cosa que me gustaría decir. Mi conocimiento sobre la religión no es realmente extenso y, aunque me gustaría creer que tenemos un ser que nos creó, a veces soy algo escéptico. Realmente no sé si existe